Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Abrimos este informe de pájaros, nuevo encuentro como cada martes acá en vivo en Radio Con Aguante. radioconaguante.com.ar nos alberga los martes de 20 a 22 y nos encontramos en este país nublado. Hace 80 días que está nublado. Hoy salió un ratito el sol, pero volverá. Luana Haidt, ¿cómo estás? Yo creo firmemente que es que falleció el indio, el sol no sale. Está contabilizado desde ese modo. Sí, 5 de junio dejó de haber sol en la Argentina. Así es. Bueno, es un poco el augurio también de los tiempos que corren, ¿no? Es Solana López, que vino hoy acompañada por su media garganta. Mi media garganta. Presenta esta obra, la media garganta de Solana López. Con arena. Y el té que acompaña, tratando de hacer el milagro. Jorge Kraine, un día volvió a ganar River. Un día. Estamos de fiesta. Un gol, al menos, había que meter. Sí, pero bueno, Alcanzó. las rachas tienen su fin. Che, finalmente, hablando de confirmaciones, digo, hoy salió un poco el sol, Solana todavía tiene voz, River ganó, digo, para tomar apenas algunos hilos de noticias, hay que decir que el presidente está vivo, finalmente. No recibió el llamado de Conan. No recibió la extrema unción, que es una palabra que me Ya encanta. no sabíamos si le iban a dar una licencia, No, vos si sabés se que había quedado en Colombia, porque tampoco estaba muy confirmado que anduviera por acá. no estaba registrado que hubiera vuelto el hombre. Tal cual. Pero la hermanísima tomó el mando. Está bien, pero es la secretaria general de la presidencia. No es un cargo, No es un cargo electivo. A tener en Ni que cuenta. tenga atribuciones igual, para tomar decisiones Sí. sobre la A gestión. tener en cuenta porque ya venía tomando responsabilidades Karina Milei. No, eso está bien, porque toda la vida hubo gente que tomó responsabilidades. Digo, tomaba responsabilidad la bruja con Menem, tomaba responsabilidades el embajador de Estados Unidos de turno durante un montón de gobiernos. Eso está bien. Lo que nunca había pasado Hubo un en la brujo historia. también que tomó responsabilidad Sí. y así no fue. Un brujo. Bueno, por eso tuvieron el decoro, al menos, de mandarlo de viaje, Sí. para sacárselo elegantemente de encima después del Rodrigazo. Solana se menciona a José López Rega, Así es. que era el ministro de Bienestar Social del gobierno de Perón primero y de Isabel Perón después, y que pasado el momento del Rodrigazo lo mandan ya a finales del 75, no vuelve nunca más a la Argentina, salvo para morir en el 87 preso en Devoto. Bueno, estamos hablando de momentos que prepararon el golpe de Estado. Sí, Porque, bueno, en aquel gobierno de Isabel Perón empezó la AAA con López Rega, Rousselot y compañía, y el Rodrigazo fue el anticipo de la política económica que después desplegó Martínez de Oz. De manera que ese proceso fue verdaderamente un momento de preparación, un ensayo, hasta que llegaron Videla, Macera y Agosti con el comunicado número 1. ahora más allá de la risa o el chascarrillo que nos puede generar si el presidente estaba bien de salud o no, porque la verdad que también pasa lo siguiente, es un tema de Estado realmente, que un presidente durante más de una semana, ayer o el lunes 17 de agosto aparece finalmente en el acto de homenaje al libertador José de San Martín, la plaza que lleva su nombre. De lo cual también podemos hablar, de ese discurso. Sí, ahora vamos a hablar, pero digo, durante 9 días no hubo noticias públicas del presidente, en un tiempo de hiperconexión. No estamos hablando de Irigoyen del 29 o no el 30, Claro. que lo tenían un poco aislado, que el tipo estaba grande, que además le escribían en el diario, que lo terminan derrocando, digo, y que no se sabía qué pasaba. Digo, hoy el presidente está... Un día me fui, viste, como las madres judías, ¿no? Me preocupé. Me preocupé y fui a ver el X de Milei. Digo, ¿está bien este hombre? ¿Está vivo? ¿Publicó? También que alguien puede publicar por él. Pero no sería la primera vez en la historia, no de la Argentina, del mundo, en donde una crisis de este tipo, inclusive algo Claro. biológicamente esperable, como es el fallecimiento de una persona,
tarde en ser comunicado. Claro. Pero fuera de broma, digo, y aparece en ese contexto el domingo la vicepresidenta, en el medio de una crisis política del gobierno, también post derrota de parte del proyecto de simplificado ley de tierras en la otra semana, el 6 de agosto. Con lo cual digo, más allá de lo chistoso del caso y hasta de lo formal, empieza a ser un problema político y una evidencia, un problema político del gobierno. No sé cómo lo están viendo ustedes, porque, bueno, finalmente Milei apareció, este jueves va a tener actividad en el Consejo de las Américas. Bueno, justamente te quería comentar que él apareció en el acto de homenaje al general San Martín, en su discurso, increíblemente en homenaje al Libertador, no aparece la palabra independencia y no aparece la palabra soberanía. Y hay una utilización caprichosa de la palabra libertad. Su gobierno es el gobierno de la libertad, de los monopolios, para llevarse los recursos naturales, para hacerse de las riquezas del país. Y esa libertad no es una libertad para todo el pueblo argentino, hay palos para los jubilados, hay represiones, hay gente presa por razones políticas, lawfare, etcétera, de manera que un acto de homenaje a San Martín donde no se hable de independencia hace recordar al Macri del querido rey, Claro. o de que San Martín estaba muy angustiado porque nos independizamos Jorge, de ¿vos España. pensás que a quién le habla Milei? Por ejemplo, en el discurso. Yo creo el que le 17. habla a los de la escuela de Austria y les dice soy un buen alumno. Y le habla a Donald Trump, si alguien le traduce, y le habla a los monopolios y a los que lo están sosteniendo en el gobierno. Porque cada vez la credulidad popular va en disminución. Me parece que hasta donde llega el salario para los que tienen empleo y para los endeudados, ahora que hay tantos, se han contabilizado los endeudados y son millones. Entonces no es un problema de cada uno de los endeudados, es un problema político general. Claro. Bueno, ¿a quién le hablará? Porque estamos opinando. ¿A quién le habla? Él sabrá, pero Claro, no estamos en su cabeza. No, pero me parece importante. Es buena pregunta, ¿no? Pensar que hay un proceso, y coincido con lo que vos planteás, que hay un proceso de cambio de los discursos que en un momento estaban claramente dirigidos al público que lo había votado, que tenía algún acercamiento, por lo menos al estilo. No sé si al contenido, porque claramente si cualquiera que pase por el cuerpo alguna de estas medidas económicas y sociales lo lleva puesto. Pero sí, quizás el estilo que tenía, de alguna manera convocaba. Estilo enojado. Estilo enojado, bueno, había mucha gente que estaba frustrada, enojada, y él lo representaba en ese sentido. Ahora, creo que hace un tiempo que no hay un público cautivo ni a su estilo, ni a su contenido, ni a sus políticas, ¿no? No sé qué dice Luana, pero dicen las encuestadoras que ha perdido el apoyo juvenil que tuvo en algún momento, o de una parte al menos de la juventud. Sí, yo creo que siguiendo un poco con la línea que traía Solana, la juventud, al no haber tenido registro, ¿no? Porque son muy jóvenes, de lo que fue la crisis del 2001, de lo que fueron los 90, de los que fueron las primeras épocas del kirchnerismo, buscan otra alternativa, ¿no? Yo creo que eso fue canalizando y virando ahí los votos de la juventud. Eso por un lado, y por el otro, saber que se seguía repitiendo este discurso de que los políticos son todos iguales, un discurso disruptivo era el que venía a ser Javier Milei, lo que sería la libertad avanza, de acabar con todo lo que sería el Estado. Instalar este famoso anarcoliberalismo, entre otras cosas que supuestamente se hace llamar, sabemos que no es así, y al no cumplir con estas expectativas, cayó la imagen positiva de Javier Milei respecto a la juventud. No, y hay algo interesante en la pregunta de Solana también, Lu y Jorge, que tiene que ver con a quién le habla el presidente, que es también preguntarse
cuál es la agenda, ya no del presidente, sino del gobierno. Claro. Y esa agenda tiene, si vos tenés que poner en un listado los principales 20 temas, si nos ponemos acá, los sacamos rápidamente, importantes de Argentina, digo, lo tiro al azar, 2 o 3 nada más. Bueno, el perfil industrial del país, el tema del endeudamiento interno de las familias, de empresas, y el externo, qué sé yo, los derechos humanos, el ambiente. Me freno ahí, pero vamos a decir, son 20 temas. El gobierno habla de un tema, punto. De 2, con toda la furia. Cuando el presidente tiene un ministro de Economía como Luis Caputo, que se refiere a la industria, a un par de semanas del Día de la Industria, y dice que los industriales son unos tarados, y bueno, viste, hay un problema. Empezando por Don Chatarrín. Claro, bueno, empezó Milei metiéndose con Pablo Roca, que es un hombre grande, poderoso. No lo vamos a defender, no somos voceros de los grupos económicos. Se defiende solito, ¿no? Pero fíjate, otro ejemplo, habla en estas últimas horas Roberto Urquía, coterráneo de Solana. Siempre tenemos un cordobés para pegar. Aceitera general de esa. Claro. Así es. Siempre hay un cordobés, viste, que Siempre hay un cordobés. le facturamos Solana. O Caballo, de la Rúa. ¿Viste? Bueno, La Fundación la Mediterránea. Fundación Mediterránea, gente que ha apoyado mucho al país. Bueno, Roberto Urquía, bien dice Jorge, aceitera general de esa, uno de los principales 2-3 grupos económicos de la Argentina, fue senador nacional cuando el kirchnerismo estaba bien con el cordobesismo. Claro. Dijo, bueno, está muy bien la macro, está muy bien. Ahora eso no llega abajo, lo parafraseo. Digo, no es el primero. Yo creo que hay un discurso y una coincidencia en el diagnóstico de al menos, mirá, te voy a decir, no soy encuestador, no quiero hacerlo, el 90% de la sociedad argentina. Hay una coincidencia en el diagnóstico. Y eso va desde Carlos Pagni, Roberto Urquía, Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo Bonelli, hasta la izquierda, el Partido Comunista. Digo, el diagnóstico es compartido por el 90% de la sociedad. ¿Tiene respuesta el gobierno frente a eso? No, la verdad que no tiene respuesta. No tiene. En la calle tiene respuesta de palos. No hay otra. Lo dijo Jorge hace un toque. Bueno, le pega a los jubilados, le pega a los discapacitados. Digo, patear la muleta de un discapacitado, viste, ya te pone en un lugar, empujar a una jubilada que casi se muere golpeándose la cabeza con el piso, es un punto de no retorno. Ahora, para el resto de los 18 o 19 temas de una hipotética agenda de 20, no tiene respuesta, no tiene palabra, no los menciona. Está en una encerrona realmente grave. Su agenda es la desregulación y hay que ver si eso prospera. El debate lo hemos tenido acá, de las paso, no paso y demás. Punto. Ahora, la persona del presidente que estamos analizando, en verdad representa un sector económico-social, representa más bien el sector más concentrado del capital financiero global, representa los grandes fondos de inversión globales, representa la banca internacional. Y si uno ve, siempre lo digo, no será la primera vez que lo digo en este programa, si uno ve el currículum de Sturzenegger o el currículum de Caputo, el ministro de Economía, va a ver que siempre trabajaron para ese sector. Y me parece que todas las medidas que toma, si uno analiza una tras otra, va a registrar que van en favor de ese sector del gran capital financiero global. Que incluso está promoviendo una centralización y concentración de la riqueza en pocas manos muy tremenda, lo que está dejando a la histórica clase media, que fue una de las particularidades de nuestro país, reducida, ¿no? Están pasando a la pobreza mucha gente que se estaba considerando clase media. Tal vez formen parte de ese gran ejército de endeudados que tiene en este momento la República. Bueno, son las 20:27, estamos en vivo hasta las 22 en el 11 26 99 95 74. Tenemos cantidad de temas hoy, desde, por ejemplo, los casos de travesticidios y suicidios. Por ejemplo, un repaso, acá va a haber entrevista, un repaso también por la figura de José de San Martín, con otra entrevista. Vamos a pasar un poquito por qué es esto de Silicon Valley y las inversiones en la Argentina. Tenemos nuestro momento de vergüenza, tenemos mucho más por delante. Y ahora venimos y a la vuelta Jorge Kreines nos trae alguien que tiene nombre de cómico, pero que nos está complicando bastante la vida, que es Peter Lamelas. Y no es un señor chistoso solamente, es el embajador de Estados Unidos. ¿Nos vas a hablar de él? ¿Te referís a Peter? A Peter. Sí, sí. Déjalo ahí. Dejémoslo ahí. A la bronca. Hace la radio.
Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838. www.border.com.ar. Búscanos como @Teatro Border. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu colaboración podés ayudar para encontrar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. No nos tapen la cruda realidad. El tarifazo no significa un ahorro para las cuentas públicas del Estado, sino el ingreso de un dineral en las cuentas de las empresas de energía que tienen a sus directivos como funcionarios del gobierno. La tarifa de luz se lleva al presupuesto de las zapatillas de la nena y la boleta del gas se apropia de la plata para los remedios de la abuela. Las distribuidoras, transportadoras y generadoras de gas y electricidad arrojan fabulosas ganancias. Pagamos la fiesta trabajadores, desocupados, pymes, cooperativas y pequeños comerciantes. Nos roban lo que ya no tenemos. Que no nos tapen la cruda realidad. Radio con aguante. Más que nunca, resistiendo desde el aire. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. La Cámara de Comercio Argentino-Americana o Americano-Argentino, la AmCham, organizó un foro de energía que tuvo como principal orador al embajador de Estados Unidos en la República Argentina, Peter Lamelas, un estadounidense de origen cubano en su familia, en su genealogía familiar, que hace un tiempo está en la Argentina y dejó algunas palabras que todavía están dando tela para cortar, ¿no, Jorge? Sí, como decíamos de Javier Milei y los sectores económicos sociales que representa, Peter Lamela no solamente representa, o no particularmente representa al Estado norteamericano, sino que representa políticamente al sector MAGA, que son las siglas en inglés, Make America Great Again, que quiere decir hagamos grande a Estados Unidos otra vez. Una especie de reconocimiento de que Estados Unidos ya no es tan grande como era en otros tiempos. Le echan la culpa al gobierno anterior de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, pero en realidad sabemos que en Estados Unidos hay una crisis muy severa y una dificultad por el surgimiento de otras potencias en el mundo, especialmente la República Popular China, con los que Estados Unidos libra una guerra por el momento comercial, económica, por los mercados, por el comercio internacional, a tal punto que se han invertido las teorías, ¿no?
porque Estados Unidos siempre defendió lo que se considera el libre comercio. Pero desde que la República Popular China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, se da una batalla donde parece ser que ahora es China la que defiende la libertad de comercio y que Estados Unidos es quien la ataca. Por ejemplo, una empresa china privada como Huawei, de alto nivel tecnológico, concreta un negocio con una cooperativa de una provincia argentina, como la de Neuquén. La cooperativa es la CALF, y resulta que la Embajada de los Estados Unidos, con Peter Lamelas o Lamelas a la cabeza, inicia una parte de la guerra con China en territorio argentino y particularmente en territorio neuquino, que es empezar a despotricar contra este acuerdo y contra esta cooperativa que ha hecho un acuerdo con una empresa china como Huawei. ¿Por qué lo hizo? Por conveniencia, porque dentro de todas las ofertas que estudió la cooperativa, la de Huawei era la más económica, la más moderna tecnológicamente, y por lo tanto la que convenía mejor a los fines de la cooperativa. Pero hubo una declaración tremenda justamente en ese discurso de Lancham a que vos hacías referencia, Pablo, y allí planteó el tema como de seguridad nacional de los Estados Unidos, porque no van a venir empresas norteamericanas o occidentales, digamos, a invertir en Vaca Muerta si la cooperativa CALF, que está en la zona de Vaca Muerta, por exigencia del Partido Comunista Chino, ahí apareció un anticomunismo de pacotilla, resulta que le va a transferir datos, todos los datos que obtenga la Huawei en Neuquén van a ser transferidos al Partido Comunista Chino. Y entonces, bueno, la verdad, esto tiene varias aristas. Hay una primera que es la inmiscusión lisa y llana de un oficial del Estado norteamericano en los asuntos internos de la Argentina y de una provincia argentina. En segundo lugar, hay un tema histórico, lo que decíamos al principio, el libre comercio. Estados Unidos es hoy el principal enemigo del libre comercio. Es el que, por ejemplo, lanza en este momento una guerra contra Irán por el negocio del petróleo directamente. Y que está trabajando contra la política china de la nueva ruta de la seda, de la instalación de puertos modernos en distintos lugares del mundo, etcétera. Pero a su vez es además de una inmiscusión en los asuntos internos, que afortunadamente tiene alguna repercusión institucional, porque el Congreso de la Nación, particularmente el bloque Unión por la Patria, está convocando para este miércoles próximo a Lamelas al Congreso de la Nación a dar explicaciones. ¿Qué tiene que hacer él qué tiene que opinar sobre un contrato entre una cooperativa argentina y una empresa particular china? Claro, y además de la opinión de Lamelas, en ese foro que mencionás, está lo que unos días antes había hecho la embajada, con una apretada vía WhatsApp a la cooperativa, diciéndole que les iban a sacar la visa a los 18 miembros de la conducción de la cooperativa. Correcto. Digo, con ese mismo criterio, el grupo Clarín debiera no poder ingresar a Estados Unidos, no tener visa al menos, porque también le ha hecho compras muy significativas a Huawei. Como decís vos, por mejor precio y por calidad. Es una situación desesperante la que atraviesa Estados Unidos, y que en una de las respuestas del presidente chino Xi Jinping a uno de los discursos de Donald Trump, dijo que tiene que inquietarse más Estados Unidos por estudiar mejor la historia y estudiarla en un punto que se dio en llamar la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Que se estudia mucho en la política internacional. Cuando una potencia va en declive y aparece otra potencia en ascenso, bueno, esto puede terminar en una guerra.
Y es lo que está pasando. Estamos en una fase de guerra comercial, una especie de nueva guerra fría en el siglo XXI, y estamos con muchas guerras calientes donde hay intercambio de misiles, bombazos, drones, etcétera. Y tiene que ver esto con que hay un país que está empezando a superar a Estados Unidos en el tema de las tecnologías más modernas, como en el caso de las tecnologías de telecomunicaciones, donde Huawei es una empresa que está a la cabeza. Huawei tiene oficinas en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tiene convenios con muchas otras empresas, y ahora apareció algo que parece ser que los servicios de inteligencia que asisten a la embajada norteamericana en Buenos Aires, Peter Lamelas, etcétera, descubrieron que hay un acuerdo que tiene la provincia de Buenos Aires, más grande que el de la cooperativa neuquina, con la empresa Huawei. Pero sin embargo, con ese acuerdo no se ha hecho ninguna amenaza al gobierno de la provincia de Buenos Aires de quitarle el visado para ingresar a los Estados Unidos. Que no sé a quién le va a interesar cada vez, me parece que cada vez menos va a interesar tener la visa de los Estados Unidos. Pero el hecho cierto es que, bueno, se ha violado la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a lo que plantea sobre la no intervención en los asuntos internos de otros estados, y hay un silencio absoluto, atronador, de la Cancillería argentina, en particular del canciller Kirchner, que está muy preocupado por una agenda de Milei en los Estados Unidos, donde ya viajó creo que 14 o 16 veces, y no por defender la causa de la soberanía nacional. Ahora Lamelas se proclama que Estados Unidos es neutral en el conflicto de Argentina con el Reino Unido por la soberanía en las Islas Malvinas. Entonces, ¿cómo se puede ser neutral cuando una potencia usurpa por la fuerza unas islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes, y Estados Unidos dice que es neutral cuando está agredida la soberanía territorial, la integridad territorial de nuestro país? Es decir, aquellos que admira el presidente Milei, seguramente su hermanísima y el núcleo de La Libertad Avanza, son los enemigos de la patria, son los enemigos de la soberanía nacional, y son los que pretenden dictar la política de la Argentina, o la están dictando tal vez, ¿no? Porque lo que representa objetivamente La Libertad Avanza en el gobierno es este sector de las empresas tecnofinancieras y de todo el sistema económico y financiero global, que, como digo, es lo que expresan la historia de vida del ministro de Economía y del ministro de Desregulación. Pusiste Buenos Aires, la Argentina en general, para ser más amplio, como escenario de esta disputa global. Nos contaste lo del Congreso, la reacción de parte de la oposición, citándolo al embajador de Estados Unidos, el silencio atronador del gobierno, y cómo pararse frente a esto, que evidentemente tiene en la Argentina un lugar neurálgico en esta disputa, ¿no? También, sí. Porque lo de Calf, que es en Neuquén, es de alguna manera la continuación de lo que en su momento fue la denuncia de la base china en Neuquén, y que tiene varios años y tiene que ver con otra cuestión científica, pero sin embargo no deja de ser la Argentina otra vez ese escenario de esa disputa, ¿no? Sí, claro, lo cual es un peligro, ¿no? Es un peligro porque tenemos... Dicen ser neutral en el tema Malvinas, Estados Unidos, pero resulta que el Reino Unido es el aliado principal de Estados Unidos en la OTAN. Hay la base militar que tiene el Reino Unido en las Islas Malvinas, es una base de la OTAN que está vinculada a todo el entramado, a toda la red de bases militares de la OTAN, particularmente de Estados Unidos a lo largo de todo el mundo, que aspira
a tener un control sobre el Atlántico Sur, sobre el Pacífico Sur, sobre el paso interoceánico y sobre la Antártida. De manera que hay un poderoso interés nacional, hasta medioambiental, porque la Antártida es nuestro equipo de aire acondicionado. Si empieza la explotación por parte de monopolios del territorio blanco del Polo Sur, va a cambiar notablemente el clima de la Argentina y posiblemente pasemos a una situación de calor extremo si se empieza a descongelar la Antártida. Así que tenemos muchos intereses para oponernos a las políticas yanquis del Reino Unido y del gobierno de Milei con relación a nuestro país. Jorge Kreines, con la descripción, la pintura, el análisis de lo que está haciendo el gobierno argentino frente a la injerencia directa cada vez más de Estados Unidos, expresado en estos últimos días por su embajador Peter Lámelas. Radio con aguante. Piezas de realidad. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos, en Informe de Pájaros. Se está cumpliendo por estas horas 300 días del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Es increíble, lo van a hacer un cumpleaños por un incumplimiento, ¿no? Pero más o menos es lo que estamos celebrando de alguna forma, o padeciendo, ¿no? Sí, sin duda. Chao. Se nos va Jorge. Jorge, gracias. Saluda en cámara acá, esto es... Es así. Stream en vivo, vamos. como corresponde. Como corresponde. Me enseñó mi mamá, decía... Le das un beso a todas las tías, decía mi mamá. Hay que llegar con un paquete a los lugares. Hoy ninguno trajo factura, igual no es hora de comer facturas. Y hay que dejar las harinas de lado y saludarse con un beso. Claro, Buena semana, Jorge. Ahí se va. Decíamos, Luana y Solana, de 300 días del incumplimiento de una ley que fue votada 2 veces por el Congreso, que tuvo ratificación y que el gobierno se las pasa por el boletín oficial, digamos. Una locura realmente que a raíz de una demanda social, ¿no? El pueblo en las calles pidiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario, exigiendo, ¿no? Ya las medidas legales sentimos que son insuficientes. No solo eso, sino las grandes movilizaciones, la marcha federal que hay por la educación, por las universidades, parece que no alcanzan, pero este miércoles vamos a tener un nuevo banderazo por la soberanía y en defensa de la universidad pública, que va a ser este miércoles 19 de agosto a las 11 horas en el Palacio
Pisurno. No estamos dispuestos a naturalizar el desfinanciamiento ni el deterioro a las condiciones de trabajo y estudio. Esto lo dice Pablo Perazzi, el secretario general de FEDUBA, uno de los sindicatos universitarios que junto con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocan a este banderazo que nos cuenta Luana y que la verdad debiera tener ya algún tipo de consecución de, por ejemplo, una carpa, ¿no? Instalar una carpa frente al ministerio o en el Congreso de nuevo y que, digo, se han probado todas las variantes y no hay una bala que le entre a este gobierno. No, parece Digo, que no. a esto llegamos, perdón, con la aprobación o la ratificación de todas las apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, y aún así el Estado sigue sin reconocer, sin ratificar esta necesidad que es del financiamiento universitario. ¿Qué relación existe entre el avance de los discursos de odio y la violencia contra las diversidades? Es una pregunta que nos hacemos y, por supuesto, vamos a abrir el juego, vamos a invitar a nuestra mesa a alguien que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema. Ella es Cher Lescano, dirigente del colectivo Travesti Trans y militante popular que nos está escuchando y no sé si viendo del otro lado. Y aquí la saludamos Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercado. ¿Cómo estás, Cher? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ahí nos vemos y nos escuchamos. Entonces, esa pregunta, ¿no? La relación entre ese odio que tiene muchos de redes, pero que se manifiesta ya en lo real, en lo físico, y puntualmente contra las diversidades. Digo, es parte de la pregunta que queríamos en principio trasladarte para abrir esta charla. Sí, antes que nada decir que, bueno, también pertenezco al 28J, a la comisión organizadora de cada uno de los 28 de junio, que desde Argentina hemos descolonizado, ya que a nivel mundial se celebra el orgullo y se reivindican ciertas luchas. Hace 10 años en Argentina descolonizamos esa fecha en el marco del crimen aberrante contra una de nuestras máximas dirigentes, que fue Amancay Diana Zacayán, en su travesticidio. Bueno, hemos tomado esa fecha que marca también una marcha plurinacional y antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Hace muy poquitos días nos dimos un grito de furia travesti en redes sociales y también las compañeras en Córdoba, acá en la provincia de Buenos Aires, y también en otra provincia se han manifestado, en Rosario, por ejemplo, contra los travesticidios, no simplemente contra los crímenes de odio, que es importante también mencionarlo, porque existe un incremento del 62% según la Federación LGBT Argentina, tras el avance del fascismo organizado, de alguna manera, de manera tanto digital, social como cultural, a través de la llegada de Javier Milei al poder, en donde vemos que también se utiliza un falso discurso que habla de los supuesta ideología de género, ¿no? En donde se toma nuestra lucha, nuestros derechos como una ideología y nos pasa también a un plano de deshumanización constante, en donde se nos compara, por ejemplo, con yo me puedo percibir perro, gato, torre, mesa, y ahí es donde constantemente nos comienzan a deshumanizar de alguna forma. Imagínate que este gobierno a nivel nacional trata de negar los femicidios, que es uno de los más aberrantes crímenes contra las mujeres, y si a las mujeres hoy además están intentando desde el imperialismo yanqui quitarle los derechos con un avanzado de las trade wife, que son las que nace de las trade wife del conjunto de esposas tradicionales, que quieren quitarle el derecho a las mujeres, a nosotras ni siquiera nos consideran personas. Solana te habla, ¿cómo estás? Sí. Me parece importante esto que mencionás acerca de este fenómeno, porque seguramente muchas mujeres y compañeras del colectivo disidente lo están viendo en las redes y no entienden de qué se trata, ¿no?
Sí, como bien lo decía, que me había confundido porque dije Wi-Fi, tipo, viste, como entre tantas palabras que nos colonizan y nos meten, las tradwife viene esposa de wife y trad es de tradición, tradicional. Claro. No, igual, Cher, perdón, pero tenías razón con el Wi-Fi. Claro. ¿Por qué? Porque esto nos conecta a lo peor de la cultura yankee. Es una especie de Barbie hecha en realidad, digamos. Así que hay una conexión, hay un Wi-Fi ahí cultural. Sí, me parece que es aberrante porque hoy encima, incluso en el día de hoy tenemos la noticia de que uno de los dirigentes de La Derecha Diario, que La Derecha Diario, para quienes no conocen, es uno de los medios, es un falso medio digital, porque hay que nombrar las cosas por su nombre. Es un falso medio digital que promueve las falsas noticias tanto en Argentina, en Honduras, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Perú y en diversos países, y otro de sus dirigentes es de nacionalidad española. Claro. Que es el encargado de bajar las falsas noticias y que cada una de esas falsas noticias se tienen que acoplar dependiendo a qué país de América Latina. Y el español está ligado al partido Vox, que es el partido de la ultra requete contra derecha española. Y de ahí viene el financiamiento. Claro. Y el otro dirigente que representa esta movida de La Derecha Diario y su ideología, que trata de adoctrinar sobre todo sobre los jóvenes. Acá sí voy a utilizar las mismas palabras que utilizan ellos porque ellos sí lo hacen, que tratan de adoctrinar a través de también falsas denuncias utilizan ellos, ¿no? Porque también utilizan esto de denunciar falsamente a personas que luchamos por los derechos humanos y utilizan esas falsas noticias para tratar de buscar y captar a esos jóvenes que por ahí hoy están en una etapa más de rebeldía y creyendo que la rebeldía es a través de rebelarse contra un sistema. Y en realidad no se rebelan contra un sistema, sino que están siendo funcionales a un sistema de crueldad, de odio, de violencia y de una violencia estructural y sistemática que está perpetrada por el Estado Nacional, porque hoy quienes tienen el poder son desde el Estado Nacional, que tampoco tienen conciencia muchas veces del peso que tiene su palabra, porque yo creo que Javier Milei, con todos los problemas que se perciben hoy en día, porque cualquier persona, no puedo hablar de parámetros de normalidad, pero cualquier persona que lo ve se da cuenta que es una persona que no está en sus cabales. Lo decíamos al comienzo del programa, 10 días desaparecido estuvo el presidente. Totalmente, sí. Y esto tiene que ver también con hechos particulares de él, que bueno, la verdad que mientras peor está, peor nos va, pero mientras mejor está, también nos va mal, porque es una persona que también tiene un nivel de crueldad, no solo contra las personas, sino directamente atacando sistemáticamente a diversas personas que quizás estamos súper vulnerables frente a un montón de cuestiones, porque no hace mucho logramos, por ejemplo, el derecho a la identidad de género, en lo que Luana Berkins, junto a Claudia Pía Baudraco, junto a Diana Zacayán, Marlene Guayar y otras referentes de nuestro colectivo, han puesto cuerpo, han puesto vida, muchas de ellas, que hoy lamentablemente ya no están, y han sido víctimas de todo este sistema que nos deshumaniza y que nos pone dentro de una objetivización, que esto nos lleva a convertirnos muchas veces en objetos de consumo para el capitalismo y nos convierte y nos capta directamente para el sistema prostituyente. Así es. Aquí las consecuencias después. El acceso a la salud nos falta, el acceso a la educación también, porque muchas de las compañeras lamentablemente terminan muertas a muy temprana edad. Y por eso mismo también es importante decir que estos 3 travesticidios que han sucedido, 2 de ellos eran muertes evitables. Son los que llamamos nosotras y nosotres, desde el 28J, los travesticidios sociales, que son las muertes evitables. Muertes evitables que tienen que ver no solo con un Estado ausente, sino con la falta de políticas públicas de una sociedad que mira para otro lado y también
de la falta de acceso a derechos básicos. Cuando hablamos de derechos travestis, transexuales y transgénero, también hablamos de derechos humanos. El acceso a la educación, a la vivienda, a una familia, el derecho a poder vivir libremente. Porque, por ejemplo, no sé, a una persona a un varón que es muy amanerado, por ejemplo, esto es muy loco, pero un varón que es muy amanerado le dicen, actúas como mujer. Si ese varón amanerado luego hace su transición, le van a decir, no dejas de ser un hombre. Claro. Y esas cuestiones a mí me parecen muy locas, porque primero, antes de la transición, le decís que actúa como una mujer, cuando hace la transición le decís, es un hombre. Pero esas cuestiones vienen también por la educación, Sí. que es un derecho básico, poder entender que también tenemos que hablar de educación sexual integral, algo que este gobierno intenta atacar. Totalmente. Cuando hablan de adoctrina. Sí. ¿Cómo van? Perdón, no te quería interrumpir. No, por favor. Acuerdo con todo lo que venías mencionando. Hiciste un pasaje muy amplio, ¿eh? Vamos a ir de atrás para adelante también. Pasaste por el gobierno, por el Estado, por los discursos de odio, por la actualidad hoy en día, que fueron los casos de travesticidio y también los casos de femicidios actuales, y también la crisis económica, ¿no? Totalmente. Hablamos también de todo lo que golpea, ¿no?, los travesticidios sociales al colectivo travesti trans, a la diversidad, a las mujeres también, en este caso porque hay una feminización de la pobreza. Y la situación económica es crítica. Van también desde los discursos de odio al crimen de odio, ¿no? No por nada, después de los discursos de odio de Javier Milei en Davos, aumentaron los crímenes de odio, aumentaron los casos de femicidio y los casos de travesticidio. Ahora, hoy en día, vamos a la parte económica. La crisis económica afecta a todos en general. ¿Cómo está afectando al colectivo travesti trans? Y también entendiendo de esta forma, ¿no?, cómo en los momentos de muchísima más crisis que hay, en los momentos de crisis económica, en los momentos de crisis sociales, como lo que fue en el 2001, muchos más casos de violencia. Pero en este caso hay más casos de violencia al colectivo travesti trans. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Y que eso impacte directamente en su calidad de vida y en su expectativa de vida, que va de 35 a 37 años. ¿Cómo lo estás viviendo vos con tus compañeras, con el colectivo, como militante también? Y bueno, la verdad que lo estoy viviendo muy mal. Yo soy trabajadora del Estado y aparte también soy estudiante de psicología social. La psicología social me permite también hacer una mirada desde afuera de las demás grupalidades y también incluso cuando voy viajando voy analizando a la gente constantemente y me permite ver también que por ahí no es tanto la violencia que se vive hoy en día desde una mirada de cuando nos encontramos las personas trabajadoras porque vamos hacia un mismo lugar, pero sí a la vuelta cuando se mezclan un montón de miradas, un montón de cuestiones, ahí sí nace una mirada discriminatoria, violenta, sobre todo hoy en donde también estos discursos nos afectan directamente, pero me parece importante esto que destacás con respecto a lo económico, cómo nos afecta, porque hay muchas de nuestras compañeras que han buscado, como yo, una vida de acceso a poder entablar y proyectar nuestra vida dignamente, buscando un empleo formal, buscando salir de un sistema opresor y patriarcal como el sistema prostituyente. Muchas, lamentablemente, han vuelto a recaer. Pero esto tiene que ver también con una violencia estructural y sistemática que desde el gobierno dice que no nos merecemos los derechos que tenemos, que incluso ataca directamente a nuestra salud mental, y esas violencias también se ven sistemáticamente en discursos que nos deshumanizan y nos empujan no solo a el sistema prostituyente, sino también al consumo, y también ahí a todo tipo y múltiples violencias que vivimos, como por ejemplo la violencia no solo psicológica, sino directamente sexual, en donde muchas de nuestras compañeras terminan
asesinadas por los puteros, y eso también es un incremento en que hoy el discurso habilita a que nosotras somos descartables para la vida, y muchas de las compañeras hoy terminan siendo víctimas en cualquier situación, ya sea que salgan a buscarse el pan cada día, y muchas de las compañeras lamentablemente hoy tienen que estar mendigando no solo en la calle, sino que también a través de redes sociales. Vos vas a ver que hay múltiples colectas para compañeras, sobre todo adultas mayores, que son muy pocas las sobrevivientes mayores de 50, y esas mayores que no pueden salir a pararse en una esquina, que no pudieron acceder a un trabajo digno, lamentablemente hoy, por las múltiples violencias que han atravesado en sus épocas, porque son sobrevivientes por ahí de la dictadura, porque son sobrevivientes de los edictos contravencionales de los 90, que son sobrevivientes de todas las violencias que han pasado antes de la ley de identidad de género y después de la ley de identidad de género, y no tienen una salud para poder rebuscárselas por sí misma. Hoy seguimos tejiendo redes para poder ayudarlas, y muchos de los estados que se dicen amigables con nuestros derechos son los que también voltean para otro lado, y eso es lamentable, porque mientras vos ves a muchos intendentes de ciertos sectores haciendo campañas, sacándose fotos y diciendo una cosa a la otra, que vamos por los derechos, que vamos por esto, pero cuando mirás sus propios municipios existe una desidia hacia ciertos sectores y ciertos colectivos que nos vulnera mucho, y no somos solamente un bolsón de mercadería, sino que queremos vivir dignamente, con los derechos plenos, y el acceso siempre tiene que estar, por ejemplo, no sé, dar la posibilidad en abrirle la puerta a alguien para que, no sé, pueda estudiar, que pueda avanzar, porque a mí el empleo, la verdad que me dignificó y me proyectó hacia otra cosa, que es querer formarme, querer estudiar, querer seguir militando. Hoy, lamentablemente, la plata a mí no me alcanza para hacer todo lo que yo quisiera como podía hacerlo antes, que era poder irme a todas las actividades, ir a acompañar, ir a asistir, ir a hacer un montón de cosas. Muchas de las cosas las tengo que hacer desde lo virtual, que es algo que no me gusta porque se pierde lo humano, se pierde el contacto, y eso lamentablemente hoy se está viendo mucho, y muchas de las compañeras que caen en la pobreza lamentablemente también caen víctimas de problemas de salud mental que se están incrementando hoy, como también es la estadística horrible que hay hoy sobre el índice de suicidio. Sí, es uno de los temas que vamos a abordar también respecto a los suicidios. Y entre el tema de los suicidios, entre el tema de la aplicación efectiva del cupo laboral travesti trans, que vemos que ha abordado a distintas provincias, ha abordado a distintos municipios, pero hay una población que todavía no fue acompañada, que no fue asistida, y a través de toda una exclusión social, ¿no? La que recién mencionabas, de falta de trabajo, de salud, de educación. Hoy nos damos cuenta, recrudeciendo también los discursos de odio que van en aumento. Tanto los casos de femicidio, los casos de travesticidio, los casos de transfemicidio, los casos de lesbicidio, y hoy sabemos que no son un número, ¿no? Sino que son vidas. Y estos discursos interpelan directamente en la vida de las compañeras, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adolescentes. Así que te agradecemos mucho. Sí, y me gustaría sumar también los transhomicidios, porque cuando hablo de tasas de índice de suicidio, muchos de los que lamentablemente son víctimas son las transmasculinidades, los varones trans, que son el 40% que tienen incidencia en la tasa de suicidio, y eso es lamentable, porque eso también habla de la falta de perspectiva hacia una población que hoy también está muy invisibilizada, que yo siempre trato de decir que hay... Pasó con el caso de Tehuel de la Torre, en donde salieron algunos compañeros a visibilizarse, pero también existen sectores hoy que ocupan lugares y que no le dan visibilidad a ellos, y yo creo que también tenemos que pensar en que las voces de esos compañeros tienen que también ser escuchadas, porque son problemáticas que no nos atraviesan a las feminidades travestis ni a las mujeres trans, y es importante también reivindicar su lucha y sus derechos también equitativamente.
Yer, vos sabés que nos quedan cantidad de temas, por supuesto, afuera y no queremos tampoco abusar del tiempo, pero estaría bueno en algún momento, si estamos de acuerdo con las compañeras, volver a llamarte en breve para, por ejemplo, lo que se llama el trabajo sexual, digamos, profundizar sobre eso. Digo, hay también corrientes de opiniones, hay miradas distintas y está bueno tocarlo en profundidad sin banalizarlo, debatirlo y bueno, la convocatoria si querés para ese, para otros temas está abierta, así que queremos extendértela. Es una mesa abolicionista. Por favor, Pablo. Es una mesa abolicionista. No, bueno, pero dejemos que Pero ella... sí, está muy bueno, ella también es abolicionista. Bueno, yo entonces voy a hacer un rol distinto para matizar y para... Claro. Voy a ser de abogado del diablo, pero... No, porque estuvo bueno todo lo que dijiste y está bueno profundizarlo, que no quede en el marco de toda la entrevista y por eso digo, tirar de esa cuerda y volver a llamarte si estás de acuerdo. No, sí, totalmente, y agradecer por el espacio, agradecer por permitir por lo menos alzar la voz entre tantas prácticas de invisibilización que estamos viendo y también frente a todo lo que viene atravesando. Lo único que vamos a seguir diciendo, basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, porque vivas y libres nos queremos y furia travesti siempre. Abrazo grande, Gracias. Charles Cano hablaba con nosotros en Informe de Pájaros. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838. www.border.com.ar. Búscanos como @teatroborder. Radio con aguante. Piezas de realidad. No nos tapen la cruda realidad. El tarifazo no significa un ahorro para las cuentas públicas del Estado, sino el ingreso de un dineral en las cuentas de las empresas de energía que tienen a sus directivos como funcionarios del gobierno. La tarifa de luz se lleva al presupuesto de las zapatillas de la nena y la boleta del gas se apropia de la plata para los remedios de la abuela. Las distribuidoras, transportadoras y generadoras de gas y electricidad arrojan fabulosas ganancias. Pagamos la fiesta trabajadores, desocupados, pymes, cooperativas y pequeños comerciantes. Nos roban lo que ya no tenemos. Que no nos tapen la cruda realidad. Radio con aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. a 11, estamos en vivo hasta las 22 en radioconaguante.com.ar. Nos encuentran, por supuesto, en el canal de YouTube de Radio Con Aguante. Nos siguen en las redes de @Informe de Pájaros. Y ahora tenemos la posibilidad, nos está escuchando del otro lado. Para mí es un gusto, además de lo personal, confieso, me apropio de esta presentación porque hace mucho que no hablo con Horacio López. Y lo conozco de que él era muy joven, lo sigue siendo. Horacio López es historiador, militante del Partido Comunista, está del otro lado y nos está escuchando. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Acá Luana Haidt. ¿Qué tal? Solana López y Pablo Mercado, te saludamos. Un gusto para vos y para Solana también. Bueno, Gracias, acá estamos con Luana Haidt también. Y vos sabés que, Horacio, que Bien. Hablamos en la apertura, estaba también Jorge Craines, se fue hace un ratito, de la figura de San Martín, ¿no? Ni más ni menos, que es una figura a esta altura ecuménica, respetada por todo el mundo, pero no interpretada de igual modo por todas las personas, ¿no? Está claro, el presidente, te pongo en contexto, Jorge decía, ayer solo lo vinculó a la idea de la libertad,
bueno, muy típico de este presidente. Y la primera pregunta, primera es, bueno, San Martín para Horacio López, ¿por dónde empezamos a pensarlo hoy a 176 años de su muerte? Mira, yo creo que la figura de San Martín hoy está más vigente que nunca, porque los valores que él sustentó, las ideas y los proyectos que llevó adelante, son hoy más necesarios que nunca. Fíjate, él protagonizó una revolución democrática porque en contra del absolutismo, cuando vio él que combatió en España, cuando vio lo que era el absolutismo, él enseguida adhirió a las ideas de los libertarios en el buen sentido, los liberales, digamos, de aquel entonces, que eran constitucionalistas y anti-absolutistas. Por eso él estuvo del lado de la Revolución Democrática, un término y una cuestión más vigente que nunca hoy, donde yo creo que no tenemos democracia real en la Argentina. Después, fue independentista, en serio independentista. O sea, él cuando viene a América y se pone al frente, digamos, de la lucha por la independencia, lo hace convencido de la necesidad de liberarse del yugo español y al punto que él plantea la independencia de América. Hay varias, digamos, frases de él. Una, por ejemplo, que él dice en Chile, 1814, él dice, jamás levantaré mi espada si no es por la libertad de toda América. O sea, él pensaba en la independencia de América, no de un territorio de la Argentina o de lo que sea. O sea, una idea más vigente que nunca. Fue separatista, él planteó la separación de España y luchó, digamos, por eso, militarmente, para lograrlo, y también fue, digamos, un pionero de lo que hoy llamamos la patria grande, cuando él decía justamente eso de que pertenecía al partido americano. Yo tengo un solo partido, decía, es el partido americano. O sea que yo creo que San Martín reúne todas las condiciones hoy para ayudarnos a pensar y a concientizar, sobre todo a los más jóvenes, de la necesidad de que retomemos esas banderas que él levantó en aquel entonces. Fíjate, por ejemplo, él como gobierno, él gobernó obviamente en Mendoza, en Cuyo, cuando fue allí de gobernador, pidió serlo para organizar lo que fue el Ejército de los Andes. Luego gobernó, por supuesto, en Perú también con el título de protector. Pero en ambos lugares, ¿cuáles fueron las medidas que él tomó? Tomó medidas extremas, por ejemplo, economía de guerra. ¿Qué significaba economía de guerra? Expropiar lo que había que expropiar para poder tener los suficientes recursos para armar el ejército. Esto, por ejemplo, en Cuyo. Tomó inclusive de las arcas de las iglesias, tomó dinero para lo mismo. Pidió, claro, quizás distinto. Horacio, ¿cómo estás, Solana? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Solana? Qué distinto de lo que hoy se construye como ideario de economía de guerra, claro, donde en realidad es hacer pasar hambre al pueblo, ¿no? Completamente diferente. Exactamente, es completamente distinto. Bueno, él generó hasta una reforma agraria en Cuyo, organizó los primeros talleres metalúrgicos ahí para la construcción del armamento que necesitaba, exigió a los grandes terratenientes, sectores agrarios de ahí, en la entrega de las manos de obra, de los esclavos y de los trabajadores para que ayudaran a integrar ese ejército, y al mismo tiempo les exigió contribuciones también monetarias. Lo mismo hizo en Perú, además de, liberar a los esclavos, claro, sacar los impuestos y las famosas mitas y naconazgos, que eran formas de explotación hacia los indígenas.
expropiar también ahí en Perú. Mira, hay un hecho interesante que lo relata Bernardo Monteagudo, que fue tucumano. Él fue ministro de guerra de San Martín y luego fue asesor principal de Bolívar. En sus memorias, Monteagudo dice: cuando llegamos al Perú existían 10.000 españoles contrarrevolucionarios, digamos, realistas, porque Perú, el virreinato del Perú, que era el más poderoso en América, se concentraba allí toda una gran fuerza militar, política, económica. Y dice, existían 10.000 realistas. Cuando yo tuve que dejar el gobierno, que esa es otra historia, porque también lo sacan de encima, le hacen como un golpe de Estado. Cuando yo tuve que dejar el gobierno, dice, quedaban alrededor de 600. Al resto, dice, lo encarcelamos, lo fusilamos o los echamos del país. Y eso no era cuestión de él, era cuestión de quien era el protector del Perú, que era el propio San Martín. Claro. O sea que fíjate vos qué radicalización revolucionaria importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, y él, además con estas medidas, va constituyendo también una idea de pueblo, constituida por quienes estaban siendo beneficiarios, digamos, de la abolición de la esclavitud, al mismo tiempo las comunidades indígenas, el criollo. Exacto. Bueno, con todo eso. Fíjate, él sí, exactamente, él siempre estuvo bregando por los derechos del pueblo. Fíjate que él, por ejemplo, en el año 1812, en octubre, genera lo que podríamos decir el primer golpe de Estado al primer triunvirato en el Río de la Plata, porque ese primer triunvirato que nos dirigía estaba en contra de la independencia. Entonces él promueve, junto a otros militares y patriotas, junto a inclusive los miembros de la logia Lautaro y otros jóvenes patriotas, promueven la destitución de ese primer triunvirato, que inclusive tenía de ministro y de secretario de guerra a Bernardino Rivadavia, que fue un obsecuente, digamos, enemigo de San Martín. Claro. Rivadavia fue un tipo que primero no apoyó al ejército de los Andes, inclusive cuando ya estaban y habían dominado Perú, que pedía ayuda. San Martín, el gobierno de Buenos Aires jamás le dio, siempre le negó esa ayuda. Y fue un hombre siniestro, a pesar de que hoy lo reivindican tantos sectores de Rivadavia. Pero fíjate que cuando San Martín vuelve, renuncia en el Perú, vuelve a la Argentina y se radica en Mendoza, en esos momentos, 1820, 1821 fue, su mujer, Remedio de Escalada, estaba agonizando en Buenos Aires, producto de la tuberculosis. Él quiere ir a verla y los amigos le aconsejan que no vaya porque dicen que Rivadavia, si él aparecía por Buenos Aires, lo iba a mandar a matar. Claro. Esa era la relación que tenían entre ellos. O sea que fue, digamos, un hombre que abolió los tributos a los indígenas, como digo, libertó a los esclavos, y después toda su concepción que inclusive con Simón Bolívar discuten y acuerdan en la famosa entrevista de Guayaquil, donde San Martín se quiere poner al servicio de Bolívar. Él ya estaba en una posición complicada porque todavía en el Perú, en las sierras, quedaban unos 10.000 soldados españoles y él no tenía ya la suficiente fuerza militar como para derrotarlos. Y bueno, y discute con Bolívar eso. Bolívar no podía en ese momento ofrecerle ayuda militar porque también tenía sus complicaciones en Colombia. Claro. Sí. Lo cual lo obliga a volver al Perú, renunciar y retirarse de la vida pública y militar. Horacio, pero bueno, ¿cómo va? Sí. Te habla Luana. Hola, ¿qué tal, Luana?
Un gusto. Bien, bien, dime. Ya que recién mencionabas a Simón Bolívar y el encuentro de Guayaquil, para vos, y relacionando también con el presente, ¿qué significó este encuentro de Simón Bolívar con San Martín, acá, allá en Guayaquil? ¿Y qué significó para el hoy en día en América Latina ese encuentro? Bueno, mirá, la verdad que fue un hecho importantísimo, porque de alguna manera ellos dos se ponen de acuerdo en la necesidad de conformar una confederación de estados americanos que viene a ser, digamos, el germen de lo que hoy llamamos justamente la patria grande, o la necesidad de unificar a nuestras jóvenes repúblicas. Y ahí lo discutieron, perdón, pero estoy un poco resfriado. Y bueno, y fue un hecho significativo, al punto que te digo que luego la historiografía mitrista, reaccionaria, de derecha, siempre intentó mostrar que Simón Bolívar era el malo y San Martín era el incólume, el bueno, el santo de la espada. Y diciendo siempre que San Martín estaba en contra de Bolívar y que como que Bolívar lo había decepcionado y le había querido ganar la gloria. Y eso se tergiversa de muchas formas, y una de ellas, que lo relata algún historiador por ahí, San Martín en su exilio en Francia, en Boulogne-sur-Mer, en su dormitorio tenía un cuadro con el rostro de Simón Bolívar que se lo había regalado el propio Bolívar. O sea que mal podía odiar a ese prócer cuando lo veneraba en un cuadro que tenía en su habitación. Horacio, mencionaste, la verdad que da para sacarte mucho más jugo. No queremos abusar de tu voz tampoco ahora. No, sí, veo, sí. Pero vos sabés que mencionaste un personaje que también es imprescindible en esta historia latinoamericana, que es Monteagudo. Y recordaba, sí, claro, de memoria haber leído hace muchos años Por un único sol, diario ficcional de Monteagudo. Exacto, sí. Una novela histórica que publicaste vos hace 20 y pico de años, ¿no? 2000, 2001, por ahí. Fácil, sí, por ahí, sí, fácil, 20 y pico de años. Bueno, para mí Monteagudo fue... Sí. Ah, mira vos. No, la he leído un par de veces. Para mí es uno de los principales revolucionarios jacobinos de la América esa insurgente de aquel entonces. Interesantísimo y muy olvidado también por la historia, muy tapado, ¿no? Por la historia. Recontra olvidado. Fíjate que él fue, como dije al comienzo, pero colaborador como auditor de guerra y luego como ministro de San Martín. Y después fue colaborador estrecho de Bolívar. O sea, estuvo con los dos grandes libertadores colaborando, y con Bolívar colaborando para el llamado al Congreso Anfictiónico de Panamá, que era un congreso que Bolívar estaba diseñando para unificar a todos los países de nuestra América hispánica, digamos. Claro. No pudo, él iba a ir como delegado y no pudo ir porque lo asesinan en Perú, en Lima, justamente las fuerzas retrógradas de derecha de allí, que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Interesantísimo, Horacio. La verdad que nos ayudaste a entender y a pensar en la actualidad también, ¿no? Lo que te preguntaba Sol, bueno, cómo leerlo desde hoy. Una figura como la de San Martín que es imprescindible pensarlo también en clave presente, ¿no? Por eso mismo les confieso que yo ni escuché el discurso de Milei, porque eso era una fanfarronada, no sabe nada, obviamente, de historia, pero además conciben a estos próceres con la visión deformada de la historia que la derecha quiere imponer. Y nosotros tenemos que justamente reivindicar estos valores que yo digo de nuestros próceres, que nos van a servir para idear, digamos, la dirección que tenemos que tomar para lograr la verdadera emancipación de nuestra patria y de nuestra América.
Mira, no te perdiste nada al no haberlo escuchado, no te lo vamos a mandar, quédate tranquilo. Solo te decimos que mirá si será medio tilingo Milei, el presidente, con todo respeto a los tilingos, que dijo que San Martín era uno de los padres fundadores. Viste que es una figura que él copia de Estados Unidos, que en la Argentina no se usaba. Claro. No, para nada. Sí, evidentemente él copia todo de allá y bueno, así nos tiene, ¿no? Pero eso es para otra historia. Exacto. Horacio, te mandamos un abrazo grande, como siempre. Bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado a esta charla en este programa tan importante, así que a disposición siempre. Un abrazo para todos ustedes. Chao, viejo. Chao, chicos. Chao. Horacio López nos ayudaba, historiador, ingeniero de formación, militante del Partido Comunista, y nos ayudaba a entender una figura central en nuestra historia de nuestros pueblos americanos, como la de José de San Martín, 176 años de su muerte, lejos, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, tapado por la historia oficial durante décadas. Esto es increíble, pensar que San Martín, cuando volvió, volvió su cuerpo, 30 y pico de años después, volvió a tener un lugar que había perdido en la historia San Martín, digo. Es inconcebible. Y si la tenía, estaba tergiversada. Estaba tergiversada. También Ahí hay un trabajo también de Mitre que lo recupera, en parte con su mirada, con su sesgo, pero al menos hace ese aporte. Pero San Martín realmente era un tipo que estaba tapado en la historia argentina. Bueno, nos ayuda a entender todo esto Horacio López, trayéndolo también al presente. Radio con aguante. Piezas de realidad. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho aguante. Les mando un gran cariño. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Si no hay... 21:31 en la República Argentina, día 1748, con nubes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no? ¿Cuántos años iban nublados? Solana, vos tenías la cuenta. 7 años que está nublado, 8, 9, 10 años. Más o menos. Yo creo que nacimos nublados. Sí. Dicen que ya superamos los días que lleva Londres de nubosidad. La ciudad de Buenos Aires ya superó ese récord, así que... Bueno, Milei exageró, porque dijo que íbamos a ser Irlanda en 35 años. Claro. Terminamos siendo Londres en 2 meses. Así es. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Todo marcha acorde al plan. Sí. Tal cual. Bueno, esperemos la verdad... Esperemos que no sigan moviendo los hilos de nuestro ecosistema, porque no sé en qué nos vamos a convertir. Es un Chad el Jabo, ¿no? ¿Usa la palabra Chad? Le damos tiempo a Luana, que es la que debería responder esto, para que acomode su papeleta virtual. Vamos a contar la cocina. Hay una papeleta virtual que ella tiene ahí con unos unos tecladitos, no sé qué tiene. Y cuando ella disponga... Ahí arrancamos. Que sea nuestra Chad. No, pero
bueno, si están hablando de chat, están hablando de competencia de farmear aura, yo me meto. Ay, sí. He estado viendo, bueno, acá está prohibida la palabra memes por nuestro conductor, pero yo voy a decir que estuve viendo unos memes espectaculares. No, pero me gustan los memes a mí. Yo no es que lo tengo prohibido. Mirá, lo que pasa es que una vez editorializamos al principio de Informe Pájaros sobre el riesgo de memear todo. Todo, claro. Todo memeable. ¿Cómo es formear? Farmear ahora. De esa estáis spoileando. Tenemos un informe especial. No se vayan. De un ratito vamos a aprender de este tema. Todos los gestos. Sí, vamos a aprender de este tema que para mí es muy novedoso. Para mí el mejor es el de la mona. Bueno, hay una historia que vamos a contar que tiene que ver con la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra. Sí. A ver, todo lo que está pasando en la Argentina del 10 de diciembre en adelante necesariamente está vinculado con el contexto mundial. Obvio, esto es una pavada decirlo de este modo porque la Argentina siempre está vinculada al contexto por un montón de razones. De hecho, lo decía el general, ya no hablamos de San Martín, sino de Perón, ¿quién otro? Cuando decía que la verdadera y la única política era la política internacional. Uh-huh. De hecho, hay un chiste, vamos a empezar un tema muy duro con un chiste, paradójicamente. Hay un chiste que él les hacía a los intendentes que les decía, ustedes tienen mucho más trabajo que el presidente de la Nación, porque ustedes tienen 3 tareas, el alumbrado, el barrido y la limpieza. En cambio, el presidente argentino tiene solamente 2, la política interior y la política exterior. Nada más. Pero en esto sí la política exterior, más allá del chiste, está jugando en los alineamientos y definiciones del gobierno argentino. Luana, ¿en qué tema puntualmente? ¿Qué es esto del Consenso de Ginebra? El Consenso de Ginebra es una adhesión que fue en agosto del 2026 y es en realidad enviada por Donald Trump. Y lo que hace este gobierno es adherirse a eso. En realidad es más que nada, no afecta a la Constitución Nacional, no afecta a distintas leyes que se han llevado adelante, pero sí es una postura bastante ideológica. Como si fuera una declaración de principios. Claro, es como una declaración de principios de Estados Unidos, porque obviamente nosotros no tenemos eso, hablando de todas estas manías estadounidenses. Y que quieren implementarlas acá en Argentina. Eso, la verdad que no afectaría a nuestra Constitución Nacional o las distintas medidas que se lleven adelante o se han llevado adelante, pero sí atenta ideológicamente, como lo hemos visto, como habla discursivamente el presidente, contra la ESI, contra el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, que se quiere, que quieren volver atrás, obviamente, negando este principio de irretroactividad de las leyes. Una vez que se alcanza cierto derecho, no se puede retroceder. Y este es más que nada el Consenso de Ginebra. Inclusive, perdóname, te acoto esto, la irretroactividad que está bien explicada y la progresividad de las leyes que está en la propia Constitución, digamos. Es decir, aquel umbral de derechos que se alcanza ya no se puede retroceder, que tiene que ver con, digamos, emparenta claramente con la otra definición de la irretroactividad. Más allá que este gobierno ha hecho retrocesos concretos. Claro. Una cosa no es derribar la IBE, la ILE o la ESI, sino desfinanciarlo. Claro. O sea, el objetivo es ese, desfinanciarlo, crear socialmente una necesidad en que no vamos a gastar en esto porque no funciona, entonces vamos a derribarlo. Y entre eso también el paquete el proyecto de ley de las falsas denuncias, que también fue rechazado nuevamente. Y entre esto va este impacto a la ESI, a los derechos adquiridos a través de la marea verde, de los movimientos feministas. Todo un dato, ¿no? La cantidad de retrocesos. Y aparte, vos lo dijiste de entrada, con la cuestión de que, bueno, lo decide Trump, y el gobierno tiene como único norte y única acción el seguidismo automático. Trump anuncia que se va de la Organización Mundial de Salud. Nos vamos a la Organización Mundial de Salud. Yo pensaba, un poco tiene que ver con eso de empezar a paralelizar, por ejemplo, la OMS o la ONU, que antes eran como digamos, los ámbitos en donde los estados construían algunos niveles de acuerdo. Esto es por el costado, así, bastante marginal, y en realidad es como una especie
de provocación por parte, sobre todo, de Estados Unidos. Pero, guarda, yo lo tomaría con muchísimas pinzas. Recién Gerd hablaba de las tradwife, de este discurso que busca instalar, ¿no? Que las mujeres deben adecuarse a los valores tradicionales. Y el consenso de Ginebra busca eso, los valores tradicionales. Claro. Vamos a compararlo con este movimiento de tradwife que buscan renunciar al voto femenino. Entonces, la verdad que es algo para tenerlo en cuenta. Es algo para tenerlo en cuenta. Veníamos charlando vez anterior con Rocco Carbone cuando planteaba que en realidad este proyecto de gobierno busca ir al siglo XIX. Sí. O sea, es un retroceso en todos los sentidos. Es paradójico, ¿no? Que en un gobierno en donde el presidente no tiene esposa ni hijos, donde la vicepresidenta, más allá que estén peleados, no tiene esposo ni hijos, y donde la principal gestionadora del día a día del gobierno, la hermana del presidente, no tiene esposo ni hijos. Sí, es contradictorio. Explícamela. El meme, Argentina no lo entendería. Claro. No, sí. Pero sí considero que es un movimiento para tenerlo en cuenta, porque más allá de que la cara de Pablo cuando dijimos renunciar al voto femenino, para nosotros es impensable, son movimientos en tendencia en Estados Unidos y en Europa. No por nada también están los movimientos en tendencia en Europa de los feminismos que son trans excluyentes, por un lado, los feminismos trans excluyentes, y también la extrema derecha ultraconservadora que busca destruir todo lo que significa feminismo. El Tea Party, a esta altura, parece un cuento de niños, ¿no? Que tiene un poco más de una década en Estados Unidos. El ala de derecha del Partido Republicano. Claro. Al lado de todo esto son progresistas. Sí. También fueron el germen de esta historia, ¿no? Porque no hay que olvidarse que esto no nace el 10 de diciembre del 23. Para que esto ocurra tuvo que haber primero un gobierno de Macri-Michetti, que en donde si efectivamente se pasa, en el caso de la despenalización del aborto, en diputados la aprobación, era un gobierno que ya tenía esta lógica. Después se cae en el Senado, hasta que finalmente en el 2020 se termina aprobando. Pero era un gobierno, el de Macri-Michetti, que tenía esta lógica. Claro, comparado con estos talibanes, eran suaves, digamos. Pero empieza, sí, es un fundamental, cual vos hiciste una buena gráfica. Es un fundamentalismo. El fundamentalismo de este gobierno les permite, digamos, empezar a poner un piso, digamos, muy sólido sobre la base de sus políticas. Bueno, y otro de los temas que tenemos, y la verdad que está vinculado, porque hoy hay un hilo conductor en la entrevista con Charles Cano, deja abierta una puerta y Luana dice, bueno, vamos a profundizar en un ratito, que tiene que ver con los suicidios. Y de nuevo, está vinculado con lo que estábamos contando recién del Consenso de Ginebra desde este punto de vista conceptual. Estamos ante un gobierno que tiene un problema no solamente con la gestión de la realidad, porque las políticas que está llevando adelante en todos los planos están modificando abrupta y violentamente la realidad, sino que empieza a tener un problema también con la medición de esa realidad. Digo, empiezan a estar enojados con la estadística. Y acá sí juega el informe que tiene Luana preparado con respecto a los suicidios, que por supuesto es un tema que en los medios siempre es delicado tratar, en términos de cómo mencionarlo, con los cuidados, hay protocolos al respecto, pero estamos evidentemente ante un incremento de estos casos que mucho tienen que ver con el contexto socioeconómico, cultural y político que está desarrollando este gobierno. Así es. Las tasas de suicidio, que es algo que se viene hablando bastante y genera gran preocupación. Acá tenemos algunas placas de lo que fue los informes que han salido del propio Estado. O sea, son un registro de lo que fue la pandemia, anterior a la pandemia y post la pandemia. Sigamos con la siguiente placa. Hoy en día hay un récord histórico.
los casos han aumentado del 22,6% frente a lo que fue el año pasado, o sea, frente a lo que fue el 2025. Y desde 2017 la tendencia en alza no bajó. O sea, lo que han aumentado los suicidios no ha bajado. Obviamente yo lo relaciono directamente con el gobierno y las políticas de Estado. ¿Quién nos gobernaba en 2017? Mauricio Macri. Se alcanzó un máximo histórico de 5.209 muertes registradas. Y estos índices, la verdad que han superado ampliamente a los homicidios y los accidentes de tránsito. Recordemos que en un momento, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, los índices, los accidentes viales fueron gran motivo de pérdida de la vida. Sí, perdón, justamente los homicidios son el caballito de batalla de las derechas a la hora de hablar de la inseguridad. Y hay que decir que la Argentina tiene en índice de homicidios, en tasa de homicidios, un número medianamente equilibrado hace más de 30 años. Sí. Está entre el 5 o el 6 por cada 100.000 habitantes. Muy lejos de ciudades norteamericanas, muy lejos de países como Uruguay, por ejemplo. Por debajo, digo. La Argentina no tiene un problema estructural. Sí, lo de los suicidios, con esto que nos estás contando, Luana, y todo el despegue de las estadísticas. Sí. Vamos a la siguiente placa, que es una realidad que afecta a los jóvenes. Recién los traía un poquito ayer, y es que desde 2022 el suicidio es la primera causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años. Muy, muy jóvenes los pibes que lamentablemente se suicidan. Y en 2024... este índice también volvió a ocupar el primer lugar entre las personas que tienen 25 a 34 años. Volvemos con el mismo tema, desplazando lo que fueron los siniestros viales. En general, ¿no? El tema de la pérdida de vida entre los siniestros viales era un número importante, y sobre todo en la juventud. Hoy el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes, y vamos desde los 15 años hasta los 34 años, o sea, adultos jóvenes. Uh-huh. Pero hay muchísimas causas, son múltiples causalidades de los casos de suicidio. Ahora quiero detenerme en algo que es el perfil de las víctimas. De los 3.614 suicidios registrados, 2.892 casos corresponden a varones. Eso es realmente algo para tener en cuenta. Y entre estos casos que se registraron, que son 3.614, 720 corresponden a mujeres. Claro, eso tiene que ver con el nivel de exigibilidad que tiene este sistema para los varones. Para las masculinidades. Yo creo que la respuesta ante eso es el patriarcado. Claro, sí. Una masculinidad que necesita, que necesita, ¿no? Socialmente mantener a su familia en un contexto de crisis. ¿Cómo conseguís trabajo? Lo vivimos en el 2001. Que sí, por supuesto. El nivel también de suicidios, de depresión, y de una serie de situaciones de consumos problemáticos, estaban muy ligados a que en aquel momento era mayor la cantidad de varones en relación a las mujeres que tenían trabajo formal, algo que después con el tiempo se fue modificando. Mayor cantidad de mujeres ingresaron al trabajo formal, y hoy impacta tanto a mujeres como varones la pérdida de trabajo. Pero en aquel momento era sobre todo los varones. Sí. Hay una pintura dramática de época, y me tocó verla muchas veces en los comedores populares, en 2000, 2001, 2002, y la postura y la actitud del hombre, de un nivel de vergüenza por estar allí, por tener que... A ver, está claro que la mujer va al frente y le pone todo, digo, no hace falta explicar... La madre de Plaza de Mayo, las abuelas, la madre del dolor, la mujer pone siempre un plus de lucha, pero el papel del hombre en los comedores puntualmente era de un nivel de vergüenza ante la exposición de la miseria, ¿no? Así es parte de esta construcción patriarcal. Vamos a los números. 4 de cada 5 personas que mueren por suicidio son varones. Vamos a la siguiente placa.
las provincias más afectadas, y acá nos vamos directamente a todo nuestro país. Entre Ríos lidera los índices más altos de mortalidad por suicidio ajustada a cada habitante a nivel nacional. Entre las otras provincias afectadas se encuentra Salta, Jujuy, Catamarca, que presentan tasas muy elevadas, en especial porque tienen una población joven y adolescente. Claro, que no tiene mucha perspectiva de futuro, son provincias que están con crisis laboral. Hay una palabra clave que recién dijiste que es perspectiva de futuro, y eso es una de las causas de suicidio. Hay un dato interesante con Entre Ríos que está en este índice que nos cuenta Luana, que tiene que ver con que históricamente se toman algunos ejemplos, por ejemplo, de la desocupación, y el ejemplo paradigmático es la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Mirá cuánta vinculación hay también entre contexto sociolaboral, en este caso, y los suicidios. No es casualidad este dato. Sí, sin duda. Y ahora, ¿qué pasa en los grandes centros urbanos como Capital Federal, como el AMBA? La verdad que en este caso, a mí también me llama la atención, tienen tasas relativas, o sea, suicidios por cada 100.000 personas, y eso es un número bastante relativo a comparación de las distintas provincias como Entre Ríos, Salta, Jujuy y Catamarca. Vamos a la siguiente placa. Sí, hay un índice muy alto en las grandes urbes de problemáticas de consumo y problemáticas de salud mental. Así es. Muy creciente. Vamos también acá que recién mencionaba Solana, la salud mental y el acceso a la atención de salud mental. En América, solo 2 de cada 10 personas con problemáticas de salud mental reciben tratamiento según la Organización Panamericana de la Salud. Ahora hay un factor fundamental que es la pandemia. La pandemia, lamentablemente, profundizó estos problemas de ansiedad, de depresión y dejó estos efectos que todavía persisten entre los jóvenes. Grandes aumentos de ansiedad, de depresión que ocurrieron en la pandemia y hoy siguen estando entre los jóvenes, sobre todo entre los más jóvenes. Vamos a la siguiente placa. La crisis y el desempleo. Hay una relación directa y documentada entre las crisis económicas y el desempleo. Es algo que recién estaban mencionando, la crisis del 2001, por ejemplo, y va, en primer lugar, la falta de trabajo. La falta de trabajo, el no acceder al derecho a un trabajo estable, a un empleo, hace que las familias se endeuden muchísimo más. Ahora, por otro lado, el endeudamiento lleva a grandes crisis de ansiedad y de depresión en muchas familias. Voy a hacer un paréntesis. Hace 2-3 días una jubilada se suicidó, se tiró a las vías del tren porque no llegaba a pagar los préstamos. Y hay también otro caso de otros jubilados, 2 jubilados que uno se suicidó porque no llegaban ni con la jubilación ni con los préstamos. Es realmente lamentable. Florencio Varela, ese caso, sí. Sí, es realmente lamentable. Sí, se habló de un pacto suicida también. Pacto suicida, sí. Pero va así. En primer lugar, la falta de trabajo. En segundo lugar, el endeudamiento. Y por otro lado, la incertidumbre en un futuro donde parece imposible sostener necesidades básicas. Cuando es algo ya insostenible. O sea, es algo que muchos jóvenes y muchas personas ya no pueden percibir una mejor vida. No le ven otra salida a la profunda crisis que hay, y eso realmente es uno de los factores más críticos en el caso de suicidios. Pero hay una cuestión que me parece importante. Digamos, el diagnóstico de la falta de perspectiva, podemos ubicar dónde está la responsabilidad, pero sí es importante, lo hemos tratado en una oportunidad cuando hicimos la entrevista con el filósofo Santiago Polop. Sí. La importancia de que ese malestar no implosione, sino que explote, ¿no? Y que explote de manera colectiva. Que no implosione, sino que explote. Es algo necesario, sobre todo. No, y la pregunta también por las redes, no las sociales, digamos, digitales, sino las redes reales, humanas, que existen, que son muy potentes en la Argentina, pero que evidentemente
no están dando abasto o tienen agujeros grandes por donde se escapan estos casos, que son muchos. Ahora, de todos los informes que yo he visto, ya terminamos con las plagas, de todos los informes que he visto, no hay ninguno que demuestre realmente cuál es la alternativa, cuál es la salida y qué es lo que se puede hacer. Ok, es una crisis social. Claro, es como un mensaje es una catastrófico. problemática, claro, es una problemática social el suicidio. Ahora, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo resolvemos la problemática del suicidio? Obviamente con política de Estado, con un Estado presente, con un Estado que garantice derechos básicos. Porque mucha de la en salud mental, en trabajo digno, genuino, en el derecho a una vivienda digna. Pero también hay una responsabilidad política de quienes no estamos en la vereda de este gobierno, que es la necesidad de construcción de alternativa. ¿Por qué? Porque nuestra subjetividad queda empantanada cuando no solamente uno no ve perspectiva de futuro en términos concretos, decir, bueno, se cierra la fábrica, sino que no hay perspectiva de futuro en términos de decir, aparece algo alternativo en lo cual yo me puedo identificar y hacia dónde ir. Claro, falla la noción individual en términos de no consigo laburo y el contexto colectivo de no hay una alternativa que me genere que vaya yo a conseguir laburo o a recuperarlo. Y eso es responsabilidad. Tal cual. Bueno, el gobierno, por supuesto, en la presentación yo te daba el pie diciendo, che, de esto, por supuesto, el gobierno no habla, no vamos a encontrar, en absoluto. Y hiciste bien en no buscarlo, pues no lo vamos a encontrar. No, pero ¿Quién del gobierno está hablando de esto? No, ¿el ministro de Salud habla de esto? No, solo sabemos que estas tasas están... pero algo fundamental es que hay experiencias que demuestran que el suicidio puede prevenirse, ¿no? En estos últimos años, distintos países implementaron, más que nada en América Latina, estrategias nacionales, o sea, políticas de salud, políticas efectivas para la prevención del suicidio. Chile, por ejemplo, consiguió disminuir un 30% la tasa de suicidios, obviamente en masculinidades, que era el gran pico que ellos tenían, con 8 años de seguimiento particular, con programas de escuela, fortalecimiento en vigilancias, entre otras cosas, las mejoras, ¿no? en la atención de salud mental que recién traía Solana, y según la Organización Panamericana de la Salud, los países que desarrollaron estas estrategias sostenidas, en el caso de Chile fue de 8 años, de 8 a 10 años, pueden reducir las tasas de suicidio entre el 20 al 30%, que es un montón. Claro. Son estas vidas que se pueden salvar. Estos suicidios que se pueden prevenir, y es parte de la política de Estado. En un Estado presente estos casos realmente no ocurrirían, y estos índices, ¿no?, que hay fueron desde la pandemia entre 2022 y 2024 y nunca más volvieron a reducirse. Todo lo contrario, en Argentina se fueron recrudeciendo. Y quería terminar con un poema de Bertolt Brecht, que dice, ¿no?, que hay muchas formas de matar a una persona: apuñalarlo con una daga, quitarle el pan, no tratar su enfermedad, condenarlo a la miseria, hacerlo trabajar hasta desfallecer, impulsarlo al suicidio, mandarlo a la guerra, pero solo lo primero está prohibido por el Estado. Y eso es el informe del suicidio en Argentina. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Radio con aguante. Piezas de realidad. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu colaboración podés ayudar para encontrar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural.
Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Aguantá todo lo que quieras, pero que sea con nosotros. Aguante. La realidad en el medio. Dale, suscríbete. Aguante. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de pájaros. Si algo lamento en estos últimos días de no haber estado en Mar del Plata, además de ir a morfar con mi vieja, que vive allá, saludo para ella, es haberme perdido esto que vamos a compartir ahora. Tuvo lugar en la Plaza Mitre, en Mar del Plata. Lamentablemente me enteré después, no sé ustedes si tenían en la previa, en su agenda, que iba a haber un encuentro, no sé cómo se llama, torneo, batalla de esta gente. No sé, yo creo que habíamos terminado de entender que había un fenómeno de los Terians, por ejemplo. Apareció en Comida los Terians. ¿Dónde están los Terians en la Argentina? ¿Dónde están los Terians? Nos estamos preguntando. Buscando a Wally, no, buscando a los Terians. Y ahora tenemos que explicar y explicarnos qué es esto de farmear aura. Yo no entiendo ya. ¿Será que estamos volviéndonos viejos, Solana López? Eso sin duda. ¿También? Bueno, mirá lo que pasaba en la Plaza Mitre en Mar del Plata y ahora lo pensamos un poquito en voz alta. Este es nuestro momento vergüenza. Aclaro, no está Milei esta vez porque nos dio una semana de changüí que no sabíamos si estaba o no estaba en este plano, con lo cual nos ahorró el momento Milei, que es el momento vergüenza de este programa, pero nos obligó a ir a buscar una alternativa. Y nos encontramos con esto, no sé qué da más vergüenza, ser presidente o estos aureoles, no sé cómo se llama, cómo se lo denomina a estos pibes, mirá. ¿Vieron? No. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo Bien de Vago. ¿Qué edad tenés? 20. Bueno, ¿y qué haces acá farmeando en la plaza? Yo vine a farmear ahora, a hacer lo que mejor se me da. ¿Qué es farmear para vos? Un estilo de vida. ¿Hace cuándo arrancaste con este estilo? Hoy fue mi primera vez. Fue mi debut. Fue un debut difícil, perdí la primera pelea. Pero después recuperamos. Tuve 2 peleas que pude ganar, por suerte. Bueno, ¿y te parece una linda movida acá que los pibes de Maná? No, mirá la cantidad de gente que hay. Todos felices, todos divirtiéndose. Aplauden. Bueno, bien. ¿Tus viejos, tu familia saben que farmeás? ¿Cómo? Yo creo que se van a enterar ahora. ¿Sí? Yo creo que se van a enterar hoy. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Buenas. Federico, soy yo, acá haciendo homenaje a Gaspi que murió hace un par de meses. ¿Y lo viniste a honrar para...? Lo vine a honrar acá y a farmear un poco de aura. Bueno, contame vos, ¿cómo arrancaste a farmear? Nada, arranqué acá haciendo el 6-7, después hice Mewin y nada, y después me saqué el boxer sin bajarme los pantalones. Mirá. ¿Cómo te fue hoy acá farmeando? Y bien, yo creo que hubo 3 ganadores, Gonza y Benicio, y bueno, después yo. Bueno, ¿y te parece una linda movida para todos los pibes acá en Mar del Plata? Y sí, me parece una linda movida, porque acá no los veo a todos con el celu, están todos cagándose de risa y boludeando. Banco. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Porque yo tengo un regalo para mis compañeros. Yo banco que no tengo en el celular y hagan cualquier otra cosa. Porque tenemos ya en el final y déjenme pedirles ayuda. Bien. Vamos a hacer. ¿Tenemos algo sonoro para acompañar este momento? Ahí les pido. A ver, escuchen. Porque yo les quiero pedir, si alguna de ustedes me acompaña farmeándola desde otro lugar. Por supuesto, claro que sí. Ahí está. ¿Quién me ayuda a farmearla soviéticamente? Ahí está.
me encanta. Maravilloso. Yo creo que en este país nos hace falta un estadio, así, basta con estos pibes, basta, que haya un Siberia, que vayan a la Patagonia a picar piedras, que vayan a hacer minería a cielo abierto. Estos pibes el año que viene van a votar, ya me cansé. Déjame convertir en 10 segundos en el gordo de izquierda. Gordo de izquierda. Hace falta un gordo de izquierda que hable de estos pelotudos, que el año que viene van a ir a votar. Mira qué lindo le queda a Solana. Toma media Solana ahí. Siempre la hoja del martillo me va a quedar linda. Vamos a farmearla desde la izquierda. Por supuesto. Dale. Vamos a farmear aura soviética. Hace falta un montón. Dios mío, estos pibes. Viste que le pregunta. Pero. ¿Tus papás se enteraron? No, se están enterando ahora. ¿Saben que farmeas tu papá? Yo, perdón, no me quiero poner de estricto. Había pibes que a esta edad estaban en la guerra de Malvinas, viejo, basta. Había pibes que a esta edad estaban haciendo la revolución, buscando una salida. Había soldados que acompañaron a San Martín a cruzar los Andes a los 20 años. Pero también se divertían. Vos no ibas a un boliche. Pero a farmear a Aura. Sí, pero para. Basta, yo hasta acá me bajo de este barco. Sí. Había competencia de baile flowers y nadie dice nada. Tampoco Totalmente, iba. claro. Esos boludos también votaron. Más allá que después. Votaron a mí. En mi época iba a la competencia de baile. Además, como era bailarina, iba a la competencia de baile para ver si nos ganábamos el viaje a Bariloche. Claro, una especie del último pasajero de Guido K. Exactamente. Feliz domingo, digamos. Pero lo hacíamos a la versión de Radio Cuarto. Gané una vez el del disfraz. Bien. Pero no votaste también en. No votó a Menem, Bueno, no votó a digo, Menem. para desmentir que todos estos pibes vayan a Siempre votar voté a Milei. comunistas toda mi vida. Bueno, como sí. Rafael Acarrá. Uno de los pibes no usaba pañal, usaba boxer. Bueno, Así eso que pasó, hay va un bien, punto ahí. Va bien, vamos Hay mejor un que punto Milei, ahí. vamos mejor que Milei. Y alentó el no uso del celular. Bien, Un ratito. eso me parece bien. Bueno, para mí es parte de construir comunidad. ¿Qué hacemos? Para mí va bien. ¿Definimos un empate con este tema? Sí, ahí va. Guille Guerra y Pablo Fernández. Pablo va a farmear conmigo ahora. ¿Farmean Aura ustedes? Pablo sabe conocer lo ¿Farmean que Aura o les da cringe? Le da cringe. Vinieron tarde los pibes. ¿Se acuerdan de la película Zoolander? Sí. El loco que ponía la mirada Magnum, eso, de aquella época viene Farmear Aura. Farmear Aura, claro. La mirada tigre, Bueno, dicen que Leo Mattioli también farmea ahora. Claro. Leo Y la Mattioli. mona. La mona farmea ahora, por supuesto. Yo creo que por mi parte me despido con esto y dejo que Solana López y Luana Haidt elijan la fórmula idiomática discursiva para despedirse y agradecemos que nos hayan acompañado. Pablo Fernández, Guille Guerra del otro lado, estuvo Jorge Craines, mi nombre es Pablo Marcau y me voy, y cierran ustedes con la frase que elijan, me voy con una de Mafalda. A ver. De Quino, ¿no? Joaquín Salvador Lavado, del mendocino Quino, que le puso en palabras de Mafalda: paren el mundo, me quiero bajar. Solana López. Sí, también. Yo creo que al mundo hay que pararlo un poquito. No me bajaría, pero que vaya un poquito más despacio. De estos farmers yo me bajo, Sí, para poder entenderlo. Alguien que tenía farma era Charlie, farmeaba ahora era Charlie García, que decía: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Ahí va. Esto fue Informe de Pájaros, firmo ahí abajo también. Gracias por habernos acompañado. El martes que viene a las 8 de la noche será 25 de agosto, pero nosotros vamos a estar acá, como siempre, en nuestro Informe de Pájaros. Chau, gracias. Hasta luego. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de